En Ciudad de México, 1 de cada 3 personas que fueron hospitalizadas por COVID-19 lamentablemente murieron. Esto según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De los pacientes que han fallecido, casi la mitad estuvo intubada. Las autoridades sanitarias están alertando sobre el incremento no solo del contagio, no solamente de los síntomas que pueden sentir las personas que están infectadas por COVID-19 y alrededor de las cuales se ha levantado un cerco epidemiológico, sino que aumenta también, y de forma proporcional, la hospitalización. Se disminuye el índice de altas hospitalarias, es decir, las personas pasan mayor tiempo alrededor de las salas que han sido dispuestas para los contagiados de COVID-19. Vamos a recordar las cifras en México: más de 912,000 casos confirmados ya de COVID-19 y más de 90,000 personas que lamentablemente han perdido la vida por el coronavirus. Es una situación que siguen reportando, que siguen registrando los médicos en cada uno de los estados del territorio mexicano, que además han hecho un llamado, han lanzado una alerta a las autoridades a propósito de esa situación que les corresponde vivir en momentos en que es necesaria una atención prioritaria, pero que esa prioridad viene dada para todas aquellas personas que, teniendo o no comorbilidad o alguna patología, sintomatología distinta a la COVID-19 que pudiera agravar la enfermedad, tienen que seguir ofreciendo esa atención a los pacientes, estos pacientes que están pasando más tiempo hospitalizados de lo que era el índice regular, alrededor de las 2 semanas, según lo que estableció la Organización Mundial de la Salud. 14 días en los que estas personas finalmente no se recuperan, deben permanecer más tiempo y en 1/3 pueden salir del hospital, de la hospitalización, lamentablemente sin vida. En esta parte del programa con nosotros la doctora Belinda Cázares, presidenta del Colegio Médico de México. Gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida y buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues complacidos de que nos atienda para poder entender este fenómeno, esto que está ocurriendo, porque 1/3 de las personas que va a hospitalización termina lamentablemente falleciendo. ¿Cuáles son esos o qué nos muestran estos índices de lo que pudiera estar ocurriendo para que haya este registro? Bueno, la condición de la enfermedad con los síntomas iniciales, de repente las personas no le toman mucha importancia a que pueden agravarse en cuestión de horas o de pocos días. Entonces, en cuanto tienen una manifestación respiratoria o de alguna otra naturaleza, porque ahora sabemos que tenemos varios síntomas que pueden estarse presentando, no necesariamente siendo respiratorias, y las dejan pasar, las dejan evolucionar, no acuden a una revisión médica, digamos, y a veces cuando ya se sienten muy mal, llegan a los hospitales en una condición grave o delicada ya, de una situación de avance de la enfermedad importante. Cuando llegan al hospital, pues obviamente habrá que revisarlos y además con las condiciones que vienen a veces con ya hay alguna insuficiencia respiratoria y demás, habría necesidad de ponerlos, de intubarlos, de atenderlos de esa manera, pero ahora sabemos que la enfermedad avanza muy rápidamente, o sea, la evolución es muy rápida, las situaciones que ocurren a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, ya se están dando a nivel orgánico. Entonces, lo que ocurre es que cuando ya se atiende a nivel de hospitalario, la gravedad, dependiendo de la gravedad, por eso hay un porcentaje muy bajo de pacientes que pueden salir adelante. Se dice que podría ser un 30% el que pudiera salvar esa gravedad.
Y por supuesto, sí, pensando en que se tuvieran todos los elementos y todos los insumos para poder hacer esa atención adecuada. ese es el punto, hacia ese quería ir. ¿Está realmente dotado el sistema sanitario mexicano para atender y tratar de bajar ese índice, bajar ese porcentaje de personas que no logra sobrevivir a ese cuadro grave? Es decir, que haya una política que esté ligada a la prevención, aun y cuando la persona ya esté infectada, pero que se prevenga esa posibilidad de que empeore su estado de salud. Es que cuando se está hablando de prevención, bueno, en esta enfermedad es muy difícil. Sí. El COVID-19, sí, la prevención de todas las medidas de sanidad, de todas las medidas de distancia, todas estas antes de que aparezca algún síntoma, pues son prevenibles y está bien. Pero cuando ya se tiene en el sistema, ya está en el hospital el paciente, es muy difícil pensar que vamos a hacer una acción preventiva, pues ya es una prevención, no es una prevención, ya es una actuación directa a toda la problemática que lleva el paciente. Ahora, el sistema de salud en México, obviamente que nos tomó por sorpresa toda esta pandemia. Sin embargo, yo puedo pensar que, y no yo, sino la comunidad médica, pensamos que en el inicio de toda esta pandemia, pues sí se tuvo una deficiencia en los insumos de protección, incluso de protección personal a los médicos, y esto pues no nos permitió hacer un ajuste o un aplanamiento rápido de toda la pandemia, ¿no? Pero también en nuestro país, siendo un país grande, con muchos estados que lo integran, sí pues tenemos que hacer una definición en tanto al sistema de salud, sí, que es muy diverso dentro de la misma República Mexicana, sí, doctora, porque tenemos instituciones públicas, instituciones obviamente privadas, pero de las instituciones públicas incluso tenemos 3, 4. Tenemos el ISSSTE, tenemos el IMSS, tenemos el INSABI, tenemos el Servicio de Petróleo Mexicano. Entonces, sí, en cada condición es muy diferente. Por supuesto que hay comunidades que de repente no tienen los servicios de salud, pero por eso decía yo, no podemos hacer una generalidad, no podemos dar un juicio general, sino sí, doctora, porque el país es tan grande, ¿no? Sí, entiendo esa situación geográfica y entiendo también que el factor sorpresa jugó un papel importante en medio de esta pandemia, pero han pasado 7 meses y medio. Entiendo que haya particularidad, digamos, territorial y que en algunas regiones, quizá más alejadas, más recónditas, más remotas, pudiera verse una situación más difícil de atender. Pero la política pública mexicana sí debe ser una sola, dictada por el Ministerio de Salud y por el Ejecutivo en definitiva. Entonces, en ese caso, sí le quiero preguntar si se está atendiendo, si se está cumpliendo, tomando en cuenta que ya no hay sorpresa. La sorpresa fue en marzo, a mitad de marzo. Ya estamos al final de octubre. Claro. Bueno, nosotros como colegio médico observamos que de repente la información que se da a la población es un poco diferente a la realidad. Pensamos que se tienen poca información real, poca información verídica. Tenemos datos oficiales, pero nosotros como gremio médico vemos cosas diferentes. Vemos que la situación de hecho no hemos tenido un aplanamiento de la curva de la pandemia, y parece ser que eso nos diera a pensar que no está funcionando como quisiéramos que funcionara el sistema de salud en México. La doctora Belinda Cázares, presidenta del Colegio de Médicos de México, gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Hasta la